Bienvenidos al último estudio del libro Apocalipsis que vamos a hacer hoy y bendecido sábado. Como dije, este capítulo que vamos a estudiar hoy es el capítulo 22 de Apocalipsis, que es el último capítulo que hay. Pero antes de eso vamos a tener una oración para empezar. Gracias Dios por este día bendecido que tú nos has dado. Hemos podido llegar a este último capítulo. Te pedimos que tú estés con nosotros, nos ayudes en cada cosa que vamos a hacer y que podamos entender esta última parte y poder ya contemplar por una vez por todas y tener un buen entendimiento de todo el libro de Apocalipsis. Te pido que estés con esos que van a oír, igual conmigo que voy a presentar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como siempre hacemos, vamos a mirar rápidamente dónde fue que nos quedamos la última vez. Y lo que nosotros vimos la última vez era Apocalipsis capítulo 21. Nosotros vimos sobre estos nuevos cielos y tierra, la tierra nueva. Vimos sobre el que está sentado en el trono, vimos la nueva Jerusalén descender y también nosotros vimos las descripciones que nos da y también enfocamos muchos, igual como vamos a hacer en este estudio, en el libro de Uriah Smith que él escribió, y vimos muchas de las descripciones que nos dio medidas de las puertas, vimos medidas de las paredes y diferentes ideas que habían por ahí. Pero hoy nosotros entonces vamos a continuar, después que vimos todo eso, al capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vemos aquí que el ángel continúa mostrando a Juan las cosas maravillosas de la ciudad de Dios. En medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida. Vemos en el versículo 2 aquí que en el medio hay una calle, en el medio de la ciudad. Aquí, aunque la palabra calle se usa aquí en número de singular, con el artículo definido, vemos ahí la palabra la que está en rojo, es el artículo definido, delante de ella, no debe suponerse que haya una sola calle en la ciudad, porque hay 12 puertas, y por supuesto debe haber una calle que conduzca a cada puerta. Pero la calle de la que se habla aquí es la calle a modo de distinción. Es la calle principal o, como significa la palabra original, la vía ancha, la gran avenida. Vemos también el árbol de la vida que está en medio de esta calle, pero el árbol de la vida está a ambos lados del río de la vida. Por lo tanto, el río de la vida también está en medio de la calle de la ciudad. Este río procede del trono de Dios. El cuadro que se presenta ante la mente es este: el glorioso trono de Dios a la cabeza de esta amplia vía o avenida. Desde ese trono, el río de la vida fluyendo a lo largo por el centro de la calle, y el árbol de la vida creciendo a ambos lados, formando un alto y magnífico arco sobre esa majestuosa corriente y extendiendo sus ramas portadoras de vida a lo largo de ambos lados. No podemos determinar la anchura de esta amplia calle, pero se percibirá inmediatamente que una ciudad de 375 millas de lado a lado en cualquier dirección podría dedicar un espacio bastante amplio a su gran avenida. Una concepción muy natural de la disposición de las calles de la ciudad sería la que se muestra en el diagrama que está presentando ahora mismo. Es decir, el trono en el centro y una gran avenida en la que se encuentra el río de la vida y el árbol de la vida que se extiende en 4 direcciones hasta el muro de la ciudad en sus 4 lados. Esto daría a todas las partes correspondientes de la ciudad igual acceso a la gran avenida. También proporcionaría la oportunidad de una magnífica puerta en el centro de cada lado de la ciudad, que se abriría a la gran avenida. La longitud de cada uno de estos 4 ramales de la avenida, dependiendo por supuesto del espacio asignado del trono, sería de al menos unas 180 millas. Puede decirse que esto es llevar la especulación un grado demasiado lejos. Tal vez lo sea, pero se supone que aquellos que esperan entrar pronto en esta ciudad no sean reacios a un poco de especulación inocente en esa dirección. Sobre el árbol de la vida, estando en los 2 lados del río, ¿cómo es posible que el árbol de la vida no sea más que un árbol y que siga estando a ambos lados del río?
Es evidente que solo hay un árbol de la vida. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de uno solo, el árbol de la vida. Y segundo, para estar a la vez en ambas orillas del río, debe tener más de un tronco, en cuyo caso debe estar unido en la copa en sus ramas superiores, para formar un solo árbol. Juan, arrebatado en el espíritu y con la presentación de una minuciosa visión de este maravilloso objeto, dice que estaba a ambos lados del río. Ahora, para esos que son adventistas que conocen sobre el Energy White, Uriah Smith también menciona sobre una visión que ella tuvo. Y dice él que otra persona que ha tenido el privilegio de contemplar en visión las maravillosas glorias de la tierra celestial ha dado un testimonio similar. Todos entramos y sentimos que teníamos perfecto derecho en la ciudad. Aquí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono salía un río de agua pura, y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida. Al principio me pareció ver dos árboles. Volví a mirar y vi que estaban unidos en la copa de un solo árbol. Así que era el árbol de la vida a cada lado del río de la vida. Sus ramas se inclinaban hacia el lugar donde estábamos, y el fruto era glorioso, que parecía oro mezclado con plata. Esa cita él la cogió de Experience and Views, página 12 y 13. ¿Y por qué habría de considerarse tal árbol como antinatural o imposible, puesto que tenemos una ilustración de él aquí en la tierra? El baniano de India es precisamente de la misma naturaleza en este sentido. De este árbol, la Enciclopedia Americana habla así: el Ficus indico, o el higo de la India, o el árbol baniano, ha sido celebrado desde la antigüedad por dejar caer sus ramas y echar raíces en la tierra, que a su vez se convierte en troncos y dan otras ramas, un solo árbol formando así un pequeño bosque. De esta misma manera, el árbol de la vida podría extenderse y sostenerse a sí mismo. El árbol de la vida da 12 clases de frutos y da su fruto cada mes. Este hecho arroja luz sobre la declaración de Isaías, capítulo 66, 23, de que toda la carne subirá de luna nueva en luna nueva para adorar ante el Señor de los ejércitos. Como dice aquí otra vez en Isaías 66, versículo 23, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Las palabras luna nueva deberían traducirse como mes. El hebreo tiene la palabra Hodech, que creo que así se pronuncia, cuya segunda definición de Gesenios como un mes. Y la Septuaginta tiene la palabra mena ek menos, como de mes en mes. Los redimidos suben a la ciudad santa de mes en mes para participar del fruto del árbol de la vida. Sus hojas son para la curación de las naciones, literalmente el servicio de las naciones. Esto no puede entenderse como implicando que alguien entrará en la ciudad en una condición enferma o deformada para necesitar curación, porque entonces la conclusión sería que siempre habrá personas ahí en esa condición, ya que no tenemos ninguna razón para entender que el servicio de las hojas, cualquiera que sea, no será perpetuo como el uso del fruto, pero la idea de enfermedad y deformidad en el estado inmortal es contraria a las declaraciones expresas de otras escrituras. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este lenguaje demuestra que se refiere al gran Dios, el Padre, así también como al Hijo. Las marcas de la maldición, el miasma mortal y las escenas espantosas de desolación y decadencia no se verán más en la tierra. Toda brisa será suave y vivificante, toda escena, belleza y todo sonido, música. Versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La palabra su, aquí en la frase, y ellos verán su rostro, se refiere al Padre, porque Él es aquel cuyo nombre está en sus frentes y que es el Padre, lo aprendemos nosotros del Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Esto será un cumplimiento de la promesa de Mateo capítulo 5, versículo 8, donde nos dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto será un cumplimiento de la promesa de Mateo capítulo 5, versículo 8, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículos 5 hasta versículo 7. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará,
y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado al que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí de nuevo tenemos la declaración de que no habrá noche en la ciudad, porque el Señor Dios será la luz del lugar. El versículo 7 demuestra que Cristo es el orador, un hecho que es de especial importancia tener en mente en relación con el versículo 14. Guardar los dichos de la profecía de este libro es obedecer los deberes indicados en relación con la profecía, como por ejemplo en el capítulo 14, versículo 9 al 12, que nosotros ya cubrimos anterior. Ahora, una cosa interesante que quiero sacar aquí que no está en el libro. Dice aquí versículo 6, y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo que quiero encajar aquí es los espíritus de los profetas. Y la razón que es bien interesante es porque los profetas, obviamente estamos hablando de los profetas aquí por ejemplo, el Antiguo Testamento, nosotros vemos todos los profetas, Moisés era profeta, Isaías, Ezequiel, todas estas personas que nosotros conocemos, ellos fueron hablados, los ángeles venían y le hablaban y le enseñaban las cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 52, vemos aquí, dice, aquel de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Ahora, aquí está mencionando, este es Esteban que está hablando aquí antes que lo apiedran, y aquí habla de los profetas que los padres persiguieron, y los profetas son los que nos hablan y nos anunciaba sobre la venida del justo, que es sobre Jesús. Y ellos recibieron esto más la ley también, etcétera, por disposición de ángeles. Si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo número 7, dice aquí, hablando de Dios, que Él ciertamente de los ángeles dice, Él, Dios, que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y en el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? So, vemos aquí otra vez que los ángeles, que son espíritus, o son hechos espíritus, y son ministros, llama de fuego, también como por ejemplo leemos en el Pentecostés, cuando cayeron el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí reunidos y eran como en llama de fuego, esos son los ángeles, y otra vez son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Regresando a Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, hablando, y el Señor, el Dios de los espíritus, que podríamos decir los ángeles de los profetas, esta palabra espíritus tiene que ver con los ángeles de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan es un profeta y él nos está dando a saber a nosotros lo que va a suceder o lo que se le presentó, que es lo que va a suceder en el futuro, y esto fue por mano del ángel, igual como nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1, donde nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. So, Dios, otra vez, y esto lo hemos cubrido bastante, Dios le dio a Jesucristo una revelación para que nos dé a nosotros, y Jesucristo nos da esa revelación, la declara por medio del ángel, el ángel que va a donde está Juan, declarársela a Juan. So, eso era algo bien interesante aquí que vi en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, el Dios de los espíritus de los profetas, o el Dios de los ángeles de los profetas. Y entonces aquí vemos que Dios envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y entonces Jesús termina, como leímos, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Continuamos en el versículo 8 hasta el 12. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sobre el versículo 8 y 9, nosotros cubrimos un poco de esto, y viendo aquí lo que escribió Joel Smith, creo que a lo mejor eso está cubierto en el estudio del capítulo 19. Pero voy a tratar de decir algo rápidamente para no dejarlo así en el aire. Juan oyó y vio estas cosas que el ángel le presentó, y después que la hubo oído y visto, él se postró para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y entonces el ángel dice que no lo haga porque él es consiervo de él, de los hermanos de los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. So, primeramente, nosotros podemos aquí que a ningún ángel se debe dar ningún tipo de adoración. Esto viene entonces un problema para muchos que no creen en la verdad. Por ejemplo, y no quiero desviarme para aquí, pero es algo que hay que decir que creen, por ejemplo, en una de las mentiras más grandes de este mundo, en el mundo cristiano, tiene que ver con la Trinidad, donde hay tres que se adoran como un solo Dios. Ya nosotros hemos visto que solamente está el Padre y el Hijo, lo hemos cubrido una y otra vez por muchos lugares. El mismo capítulo este nos dice que el que está sentado en el trono es Dios y su Hijo, en el versículo 3, donde dice que no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero está en ella. Solamente hay un trono que tiene al Dios y el Cordero. Esto lo hemos cubrido otra vez muchas veces anterior. Y también nosotros hemos estudiado y hemos visto, si no en los estudios de Apocalipsis, también lo hemos visto en otros estudios que hemos hecho, que Satanás, desde que él pecó en el cielo, ha querido ser partícipe del trono de Dios y también ser adorado como Dios. Y por eso es que en el paganismo el Dios principal es una Trinidad. Y cuando el paganismo se convirtió al cristianismo, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, que por eso tenemos la Iglesia Católica, que fue la conversión, y muchas iglesias que salieron de allí mantuvieron ese Dios trinitario que viene del paganismo, donde hay tres que están siendo adorados. Está el Padre y el Hijo, que está bien porque el Hijo es el Hijo de Dios y tiene toda la divinidad del Padre y es representante del Padre y así es como Dios lo quiere. Pero entonces están adorando a un tercero que se llama Dios del Espíritu Santo. Ya vemos aquí que el Espíritu también es otra palabra para ángel, no que el Espíritu de Dios es un ángel en sí. No estoy diciendo eso, quiero combinar las dos cosas. Pero el, el Satanás se disfraza como Dios, el Espíritu Santo, para también recibir adoración. No importa cómo es que Satanás lo haga, mientras que pueda recibir adoración. Para algunos, él se llama el Dios tal, para otros se llama el Dios no sé qué otra cosa. Y para la cristianidad, él está encubierto como Dios, el Espíritu Santo, que no es el Espíritu del Padre y el Hijo, sino, no hablando de Espíritu como ángel, pero la vida de ellos, la presencia de ellos, pero un Dios que es un ser completo como Dios, el Espíritu Santo. Entonces, muy bien importante, donde vemos aquí, adora a Dios, como dice aquí el versículo 9. Otra vez, adora a Dios. Y en este contexto, hablando en todo el contexto del libro Apocalipsis, el único que se reconoce en todo el libro de Apocalipsis como Dios es al Padre. So aquí más presente todavía, adora al Padre. Entonces, cuando Juan oye y vio todas estas cosas, eh, una cosa que creo que se dijo fue que pudiera ser tan fuerte la presencia que todo lo que él vio, que él se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. Y pudiera ser que hubiera un poco de confusión en esa parte. Y por eso es que es bueno que el ángel le dijo estas cosas también para nuestra aprendizaje, lo que nosotros aprendemos. Continuando con el versículo 10, en el versículo 10 se le dice a Juan que no sigue los dichos de la profecía de este libro. Hay una teología muy popular de nuestros días que dice que el libro está sellado. Y esto nosotros lo podemos ver con muchas personas si le preguntan, ¿ha leído el libro Apocalipsis o conoce sobre el libro Apocalipsis? Muchas personas, y creo que ustedes a lo mejor han oído esto también,
Dicen que el libro Apocalipsis es un libro sellado, es un secreto, no se entiende. Y esta teología no es solamente de estos días, también de los días de Uriah Smith y también antes de los días de Uriah Smith. Es una teología muy popular que ha estado por los siglos. De esta teología popular se deduce una de dos cosas. O Juan desobedeció sus instrucciones, o la teología antes mencionada, la que es que esto es sellado, está cumpliendo lo que se lee en Isaías capítulo 29, versículo 10 al 14. Isaías 29, versículo 10 a 14 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esta condición es la condición de muchos cuando dicen que el libro de Apocalipsis está sellado, especialmente con el primer versículo de todo el libro, como leímos, es una revelación, no un libro sellado. Y si el libro es cerrado, como lo dice aquí en el versículo 10, entonces Jehová está derramando sobre vosotros espíritu de sueño y nos está cerrando los ojos y cerró los ojos de vuestro profeta y todas estas cosas. Eso no tiene ningún sentido y significaría que la Biblia, muchas cosas de la Biblia no pudiéramos entender. Continuando con el versículo 11 de Apocalipsis 22, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía, etc. Esto prueba que el tiempo de gracia se cierra y los casos de todos se fijan inalterablemente antes de la venida de Cristo, porque precisamente en el versículo siguiente, Cristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Especialmente la parte que dice, he aquí yo vengo pronto. Qué peligrosa e insensata presunción entonces afirmar, como lo hacen los creyentes de la era venidera, que habrá tiempo de gracia incluso después de ese evento. La recompensa de Cristo está con él, para dar a cada hombre según su obra, lo cual es otra prueba concluyente de que no puede haber tiempo de gracia después de ese evento, porque todos los malvados vivos, aquellos que no conocen a Dios, los paganos y aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los pecadores de las tierras cristianas, como nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos serán visitados con la rápida destrucción de aquel que entonces viene en fuego, ardiente para tomar venganzas de sus enemigos. La declaración del versículo 11 marca el fin del tiempo de gracia, que es el fin de la obra de Cristo como mediador. Pero el tema del santuario nos enseña que esta obra se cierra con el examen de los casos de los vivos en el juicio investigador. Cuando esto se ha cumplido, se puede pronunciar el decreto irrevocable. Pero cuanto a los casos de los vivos sean alcanzados en la obra del juicio, nos parece que lo que queda por hacer será realizado tan rápidamente que casi se puede decir que todos estos casos serán decididos simultáneamente. Por lo tanto, no tenemos ocasión de especular sobre el orden de la obra entre los vivos, es decir, los casos de quienes se decidirán primero y los de quienes al final, ni si se sabrá o no que alguno se ha decidido antes de que todo haya terminado. Versículo 13 al 14. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Voy a leer aquí lo que Uriah Smith dice sobre estos dos versículos, pero yo tengo otro entendimiento sobre estos dos versículos, específicamente versículo 13. Primero lo que dice Uriah Smith. Cristo se aplica a sí mismo el apelativo de alfa y omega. Aplicada a él, la expresión debe tomarse en un sentido más limitado que cuando se aplica al Padre, como en el capítulo 1, versículo 8.
Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin del gran plan de salvación. El versículo 14, como ya hemos notado, es el lenguaje de Cristo. Los mandamientos de los que él habla son los de su Padre. Solo se puede hacer referencia a los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí. Él pronuncia una bendición sobre los que los guardan. Así en el último capítulo de la palabra de Dios y cerca del fin del último testimonio que el testigo fiel y verdadero dejó para su pueblo, pronuncia solemnemente una bendición sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Que aquellos que creen en la abolición de la ley consideren con franqueza la relación decisiva de este importante hecho. La parte que yo tengo que no está en acuerdo con Uriah Smith es la parte siguiente del versículo 13, donde dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Como leí y oyeron, él lo dice que esto es, lo toma Jesús para él y no está conectado al capítulo 1, versículo 8. Cuando nosotros hicimos los estudios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, nosotros vimos el mismo versículo más o menos, donde dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 22 vemos obviamente que el versículo 12 está hablando de Jesús y obviamente dice que yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Pero también en Apocalipsis 1, yo pienso, como se estudió, que este también se está refiriendo a Jesús y no al Padre. ¿Por qué? Igual como nosotros vimos en el estudio, Jesús está diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En otras palabras, Dios el Padre, el Dios que es, el que era y que ha de venir, que es el Todopoderoso, Él es el que dice que yo, Jesucristo, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora, como dice también Uriah Smith, que se leyó, que ustedes oyeron, Jesús sí es el principio y el fin del plan de salvación también. Pero todo esto es porque lo dice el Dios Todopoderoso, el Padre. Y el capítulo 1, versículo 8 habla de Jesucristo. Si vamos a Isaías capítulo 44, versículo 6, vemos aquí: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy primero y yo soy postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto está, lo que voy a hablar aquí, está muy conectado con el estudio, la serie que hice de Jesús en el Antiguo Testamento, y no es necesariamente necesitado para el estudio que estamos haciendo aquí en el capítulo 22. Pero por cuestión, como estoy aquí hablando sobre el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, que aquí se está hablando de Jesús, igual como en el capítulo 1, versículo 8, estamos tocando estas cosas. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es que está hablando aquí? Jesús. Y si van a ese estudio va a tener mucho más sentido, pero para los que lo vieron y para esos que puedan cantar rápido, recuerden que Jesús es el medio por quien Dios le habló a los profetas del tiempo antiguo. Y Jesús, como el ángel de Jehová, le está hablando aquí a Isaías. Y para que no haya confusión en lo que estoy diciendo, y lo voy a dar esto rápido para que vean la conexión, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, hablando de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿verdad? Isaías era uno de esos profetas. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El espíritu que estaba moviéndole la cabeza, estaba inspirando a estos profetas como Isaías, por ejemplo, era el espíritu de Cristo, que es Cristo mismo. Entonces, en otras palabras, Cristo es, por ejemplo, el que le está hablando aquí a Isaías. Y dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es Dios el Padre, es el Dios de los ejércitos. Él está diciendo sobre Jesús que yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Él está diciendo, este capítulo, y no solamente este capítulo, pero los siguientes capítulos, aquí dice ella, si lo leen, van a ver que tiene que ver con el pueblo de Israel y con la adoración a idolatría. Por ejemplo, aquí vemos el título: a insensatez de la idolatría. Entonces, Dios manda a su Hijo
como ese estudio que es largo, y entiendo que es largo, pero explica mucho más estas cosas o le da más sentido a lo que estoy diciendo, por medio de su hijo, que su hijo actúa como Dios para Israel y ellos adoran a Jesús ahí también. Pero aquí vemos que Israel se fue a la idolatría y entonces Jesús le está diciendo a Isaías para que le diga al pueblo que Jehová, Rey de Israel y su Redentor, que es Jehová de los ejércitos, ha declarado a Jesús como el primero y el postrero y fuera de él no hay ningún Dios. Y quien proclamará los venideros, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anunciándoles los que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Sabemos que en Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando de Jesús, su nombre será llamado, uno de esos nombres es Dios fuerte, pero aquí está hablando de Jesús. Entonces, cuando dice que no hay ningún Dios fuera de él, está hablando a conexión con la idolatría que se estaba sucediendo. Caminando a Isaías capítulo 48, seguimos leyendo ahí, versículo 12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Otra vez que vimos con Isaías capítulo 44, que Jesús es el primero y el postrero, porque así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Dice versículo 13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Para no tener que ir a esos versículos, nosotros debemos saber ya que Dios creó todo por medio de Jesús. Jesús es el creador por quien Dios creó el mundo. Por eso dice que mi mano fundó también la tierra. Pues se puede ver de dos formas. Se puede ver que sí, que mi mano también fundó la tierra, o puede decir que Él también estuvo parte de la creación. Versículo 14. Juntados todos vosotros y oír. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. La palabra brazo, como nosotros estudiamos en este estudio, tiene que ver en relación con hijo. El hijo de Dios es el brazo de Jehová. Otra vez ese estudio va a ampliar mucho más. A quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos, los caldeos. ¿Cómo es que Jehová va a ejecutar su voluntad en Babilonia? Por medio de Jesús. Es el brazo de Jehová. El brazo de Jehová estará sobre los caldeos. Es Jesús que estará sobre los caldeos. Versículo 14, regresando un poquito en el principio, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? ¿Quién, por medio de quién es que Dios habló a los profetas, a Adán y Eva después del pecado, a todo lo que vemos en la Biblia? Por medio de Cristo. Cristo es el que anuncia esas cosas en el Antiguo Testamento y él también anunciaba las cosas cuando él vino como hombre. De él se está hablando. Versículo 15. Yo, yo hablé, vamos a ver de quién se está hablando, quién es este yo. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién fue el que fue mandado aquí a la tierra? Fue Jesucristo. Jehová el Señor en el Antiguo Testamento puede decir el 99%, para no decir el 100%, aunque yo creo que es el 100%, pero el 99% de las veces siempre se está hablando de Dios el Padre, especialmente en el libro de Isaías. Dios el Padre, como dice Jesús, el Padre que me envió, es el que envió a Jesús. Otra vez, acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablen secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Hemos visto en Proverbios capítulo 8, donde Jesús, bajo el título de sabiduría, dice que él estaba con Dios ordenándolo todo. Y ahora me envía Jehová, el Señor, y su Espíritu. Y terminando con esta idea, si regresamos para atrás, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y también versículo 18 dice, cuando Juan vio, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿quién es que le está hablando aquí a Juan? Sabemos que aquí que le está hablando a Juan es Jesús.
Sabemos todas estas conexiones del Nuevo Testamento también con el Antiguo Testamento. Por eso es que yo, personalmente, aunque Uriah Smith conecta Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy la alfa y la omega, principio y fin, con el Padre, creo que es más correcto, esto sigue siendo el Hijo aquí mencionado, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Continuando con el versículo 14, habla aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En la versión King James Version, en la versión inglesa, debe de decir, bienaventurados los que lavan sus ropas. Dicen, en sí, la traducción directa sería, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Con eso entendido, ahora voy a leer lo que Uriah Smith dice. Y recuerden que estamos hablando, estoy traduciendo aquí del inglés al español. En lugar de la lectura, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, algunas traducciones, incluyendo la versión revisada, tienen, bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso es lo que tenemos en la versión español. La primera en la versión inglés. Sobre este punto, el testamento de Alford para los lectores ingleses, Alford's Testament for English Readers, tiene esta nota. La diferencia en las lecturas es curiosa, siendo en el original que entre piontes tas en tolas auto y plunontes tas tolas auto, esas son las palabras originales, cualquiera de ambas podría confundirse fácilmente con la otra. En vista de esta afirmación, no es de extrañar, quizás, que se encuentre esta diferencia de lectura, pero parece haber buena evidencia de que la primera es la original, de la cual la segunda es una variación por los errores de los transcriptores. Así, en el Nuevo Testamento sirio, una de las primeras traducciones del original griego se lee según la versión común inglesa, y Cipriano, cuyos escritos son anteriores a cualquier manuscrito griego existente, cita el texto como bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Por lo tanto, podemos considerar con seguridad que esta es la lectura genuina. Son otras palabras donde dicen bienaventurados los que lavan sus ropas, debería decir bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El perro es el símbolo bíblico del hombre desvergonzado e insolente. ¿Quién desearía ser dejado en compañía de aquellos cuya suerte está fuera de la ciudad de Dios? Sin embargo, ¿cuántos serán condenados como idólatras? ¿Cuántos como los que inventan mentiras y cuánto más como los que las aman y les gusta hacerlas circular después de haberlas inventado? Versículo 16 continúa diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús certifica estas cosas en las iglesias, mostrando que todo el libro de Apocalipsis es dado a las 7 iglesias, lo cual es otra prueba incidental de que las 7 iglesias son representantes de las iglesias a través de toda la dispensación del Evangelio. Cristo es la descendencia de David, en el sentido de que apareció en la tierra en la línea de los descendientes de David. Es raíz de David, ya que es el gran prototipo de David, y el hacedor y sustentador de todas las cosas. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así se invita a todos a venir. El amor del Señor por la humanidad no se contentó con preparar las bendiciones de la vida eterna, abriendo el camino a ellas y anunciando que todos los que quisieran podían venir, sino que envió una ferviente invitación a venir. La presenta como un favor que se hace a sí mismo si las personas vienen y participan de las infinitas bendiciones proporcionadas por su infinito amor. Su invitación, qué llena de gracia, qué completa y qué libre. Ninguno de los que finalmente se pierden tendrá jamás ocasión de quejarse de que las provisiones hechas para su salvación no fueron suficientemente amplias. Nunca podrán objetar razonablemente que la luz dada para mostrarles el camino de la vida no fue suficientemente clara. Nunca podrán excusarse con el argumento de que las invitaciones y los ruegos que la misericordia les ha hecho para que se conviertan y vivan no fueron suficientemente plenos y gratuitos.
Este principio se ha ejercido un poder tan fuerte como puede ejercerse y dejar el hombre como su propio agente libre, un poder para atraerlo hacia el cielo y levantarlo del abismo en el que ha caído. Ven, ha sido la súplica del Espíritu de los labios de Dios mismo, de los labios de sus profetas, de los labios de sus apóstoles y de los labios de su Hijo, incluso mientras en su infinita compasión y humildad pagaba la deuda de nuestra transgresión. El último mensaje de misericordia, tal y como se está emitiendo ahora, es otra y última expresión de la longanimidad y la compasión divinas. Ven es la invitación que hace. Ven porque todo está listo. Y el último sonido que caerá de los labios de la misericordia en el oído del pecador antes de que los truenos de la venganza estallen sobre él será la invitación celestial. Ven. Tan grande es la amorosa bondad de un Dios misericordioso con el hombre rebelde. Sin embargo, no vendrán. Actuando independiente y deliberadamente, ellos se niegan a venir. Así que cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios y a ellos mismos expulsados, no tendrán a nadie a quien acusar, a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Serán llevados a sentir esto en toda su amargura, porque llegará el momento en que la emocionante descripción de Pollock de la condenación de los perdidos será fiel a la letra. Y esto lo que voy a leer aquí es la descripción de Pollock que él escribió. Y por siempre los truenos murmurando hablaron, desde las tinieblas pronunciando en voz alta estas palabras, que toda conciencia culpable respondía como un eco. Conocíais vuestro deber, pero no lo cumplisteis. Palabras pavorosas que impedían la excusa y arrojaban el peso de la perdición de cada hombre sobre sí mismo, directamente a casa. Conocíais vuestro deber, pero no lo cumplisteis. La novia también dice, ven, pero la novia es la ciudad. ¿Y cómo dice ven? Si pudiéramos ser fortalecidos para contemplar las glorias vivas de esa ciudad y vivir, y se nos permitiera contemplar su deslumbrante belleza, y se nos asegurara que tenemos perfecto derecho a entrar en ella y bañarnos en ese océano de dicha y bendición, y deleitarnos en su gloria por siempre y para siempre, ¿no nos diría entonces ven con una persuasión que ningún poder podría resistir? ¿Quién de nosotros, en vista de esto, podría apartarse y decir, no deseo una herencia allí? Pero aunque ahora no podamos contemplar esta ciudad, la palabra infalible de Dios la ha prometido, y eso es suficiente para inspirarnos con una fe implícita y viva. Y a través del canal de esa fe nos dice, ven, ven si quieres heredar mansiones donde la enfermedad, la pena, el dolor y la muerte no pueden entrar jamás. Si quieres tener derecho al arco de la vida y arrancar su fruto inmortal y comer y vivir. Si quieres beber del agua del río de la vida que fluye desde el trono de Dios, clara como el cristal. Ven si quieres obtener a través de esas brillantes puertas de perla una entrada abundante en la ciudad eterna. Si quieres caminar por sus calles de oro transparente, si quieres contemplar sus resplandecientes piedras de los cimientos, si quieres ver al Rey en su belleza en su trono azul. Ven si quieres cantar el canto de jubileo de millones y compartir su alegría. Ven si quisieras unirte a los himnos de los redimidos con sus melodiosas arpas y saber que tu exilio ha terminado para siempre y que este es tu lugar eterno. Ven si quieres recibir una palma de victoria y saber que eres libre para siempre. Ven si quieres cambiar los surcos de tu frente gastados por una corona enjollada. Ven si quieres la salvación de las miradas rescatadas, la multitud glorificada que nadie puede contar. Ven si quieres beber de la fuente pura de la dicha celestial, si quieres brillar como las estrellas para siempre en el firmamento de la gloria, si quieres compartir el éxtasis indecible que llena las huestes triunfantes cuando contempla ante ellas edades interminables de gloria siempre brillante y alegrías siempre nuevas. La novia sí dice, ven. ¿Quién de nosotros puede resistir la invitación? La palabra de la verdad nos promete que si guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tendremos derecho al árbol de la vida. Entraremos por las puertas en la ciudad y sentiremos que estamos en la casa de nuestro Padre, en las propias mansiones preparadas para nosotros, y nos daremos cuenta de la plena verdad de las animadoras palabras. Bienaventurados son aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El que oiga diga, ven. Hemos oído hablar de la gloria, de la belleza, de las bendiciones de esa buena tierra.
y decimos, ven. Hemos oído hablar del río con sus verdes orillas, del árbol con sus hojas curativas, de los celestiales enramadas que florecen en el paraíso de Dios. Y decimos, ven. El que quiera que venga y tome libremente del agua de la vida. Versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué es lo que hay que añadir o quitar del libro de esta profecía? Téngase en mente que el libro de esta profecía, o el Apocalipsis, es el objeto de la observación. De ahí que las palabras relativas a añadir o quitar se refieren exclusivamente a este libro. Nada puede llamarse una adición a este libro si no se le añade algo con la intención de que se le considere como una parte genuina del libro de Apocalipsis. Quitar del libro sería suprimir alguna porción de él. Así como el libro del Apocalipsis no podría llamarse una adición al libro de Daniel, entonces si Dios considerará oportuno hacernos más revelaciones por medio de su Espíritu, no sería una adición al libro de Apocalipsis, a menos que pretendería hacer una parte de ese libro. Versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La palabra de Dios es dada para instruirnos en referencia al plan de salvación. La segunda venida de Cristo ha de ser el clímax y la culminación de ese gran plan. Es muy apropiado, por lo tanto, que el libro se cierre con el solemne anuncio, ciertamente vengo en breve. Que sea nuestro el unirnos con corazón fervientes a la respuesta del apóstol. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Así se cierra el volumen de la inspiración. Se cierra con aquellos que constituye la mejor de todas las promesas y la sustancia de la esperanza del cristiano, el regreso de Cristo. Entonces los elegidos se reunirán y darán un largo adiós a todos los males de esta vida mortal. Cuán rica en todo lo que es precioso para el cristiano es esta promesa, pagando como un exiliado en este mundo malvado, separado de los pocos que tienen una fe tan preciosa. Él anhela la compañía de los justos, la comunión de los santos. Aquí la obtendrá, porque todos los buenos serán reunidos, no de una sola tierra, sino de todas las tierras, no de una sola época, sino de todas las épocas, la gran cosecha de todos los buenos, subiendo en larga y gloriosa procesión, mientras los ángeles aclaman la cosecha a casa y los timbales del cielo suenan en alegre concierto, y un canto antes inaudito, desconocido en el universo, el canto de los redimidos, añadirá sus maravillosas notas de éxtasis y melodía al jubileo universal. De esta manera los santos se reunirán para gozarse de la presencia mutua por siempre y para siempre, mientras la gloria de Dios, como un mar fundido, baña la compañía inmortal. Esta reunión no tiene nada más que lo que es deseable. Los santos no pueden sino suspirar y orar por ella. Como Job, claman por la presencia de Dios. Como David, no pueden estar satisfechos hasta que despierten a su semejanza. En esta condición mortal gemimos, agobiados, no para que nos desvistan, sino para que nos vistan. Solo podemos estar de puntillas para la adopción, es decir, la redención del cuerpo. Nuestros ojos están abiertos para sus visiones, nuestros oídos esperan cantar los sonidos de la música celestial, y nuestro corazón laten en anticipación de su infinita alegría. Nuestros apetitos se agudizan para la cena nupcial. Clamamos por el Dios vivo y anhelamos llegar a su presencia. Ven, Señor Jesús, ven pronto. No hay noticia más grata que el anuncio de que ha salido la orden del Señor a sus ángeles. Reúnen a mis elegidos de los cuatro vientos del cielo. El lugar de reunión no tiene más que atractivo. Jesús, el más bello entre 10,000, está allí. El trono de Dios y del Cordero, en cuya gloria el sol desaparece como las estrellas a la luz del día, está allí. La ciudad de jaspe y oro, cuyo constructor y artífice es Dios, está allí. El río de la vida que resplandece con la gloria de Dios y fluye desde su trono en infinita pureza y paz, está allí. El árbol de la vida, con sus hojas curativas y sus frutos vivificantes, están allí. Abraham, Isaac y Jacob, Noé, Job y Daniel,
profetas, apóstoles y mártires, la perfección de la sociedad celestial estarán allí. Visiones de belleza están allí, los campos de verde vivo, las flores que nunca se marchitan, los arroyos que nunca se secan, los productos en variedad que nunca se acaban, los frutos que nunca se deterioran, las coronas que nunca se oscurecen, las arbas que no conocen la discordia, y todo lo demás de lo que un gusto purificado del pecado y elevado al plano de la inmortalidad puede formarse cualquier concepción o pensar que es deseable, estará allí. Debemos estar allí. Debemos disfrutar de las sonrisas perdonadoras de Dios, con quien nos hemos reconciliado, y no pecar más. Debemos tener acceso a esa fuente inagotable de vitalidad, el fruto del árbol de la vida, y no morir nunca. Debemos descansar bajo la sombra de sus hojas que están al servicio de las naciones, y no cansarnos nunca más. Debemos beber de la fuente de la vida y no tener más sed. Debemos bañarnos en su planteado rocío y ser refrescados. Debemos caminar sobre sus arenas doradas y sentir que ya no somos exiliados. Debemos cambiar la cruz por la corona y sentir que los días de nuestra humillación han terminado. Debemos dejar el bastón y tomar la rama de palma y sentir que el viaje ha terminado. Debemos dejar las rotas vestiduras de nuestra guerra por las blancas túnicas del triunfo y sentir que el conflicto ha terminado y la victoria ha sido ganada. Debemos cambiar el desgastado y polvoriento cinturón de nuestro peregrinaje por la gloriosa vestidura de la inmortalidad y sentir que el pecado y la maldición nunca más podrán contaminarnos. Oh día de descanso y de triunfo y de todo bien, no retrase tu amanecer. Que los ángeles sean enviados de inmediato a reunir a los elegidos, que se cumple la promesa que lleva consigo estas glorias incomparables. Así sea. Ven, Señor Jesús. Y con esto nosotros terminamos el estudio de Apocalipsis capítulo 22 y el estudio completo del libro de Apocalipsis. Espero que ha sido una bendición para ustedes y como siempre cualquier pregunta de cualquier parte del libro de Apocalipsis que ustedes tengan, que a lo mejor ustedes creen que no estaba completo o tengan otra vez cualquier pregunta, me dejan saber por medio de comentarios. Vamos a tener una oración para poder terminar con este estudio. Gracias a Dios por este estudio que hemos terminado. Gracias a Dios por esta revelación que tú le diste a Juan, que él escribió para nosotros poder tener y saber las cosas que están por venir y lo que nosotros podemos esperar cuando Jesús venga a recogernos y llevarnos allá para poder conocerte a cara. Te pido que tú puedas ayudar a cada uno de nosotros, poder llegar a ese punto de salvación, poder llegar a ese punto donde nosotros podemos estar firmes en la salvación que pues, viene solamente por medio de Jesús, para poder estar libres de todo este mundo pecaminoso en ese día que Jesús pueda venir para nosotros ir con Él. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí es el final de este estudio de Apocalipsis y los veo a ustedes en el próximo estudio que se vaya a hacer el próximo sábado. Tengan un bendito sábado y una feliz semana. Hasta luego.